hay cierto enojo en algún sector vinculado al arte, a la cultura, Sí. Respecto a cómo se los ha, entre comillas, tratado durante esta pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque si bien en algunos casos, muy pocos, que esto también obedece a una situación, a una realidad muchas veces del mundo del arte y de la cultura, y esa realidad tiene que ver con que en muchos casos es un trabajo informal, lamentablemente, ¿no? Porque es un trabajo que muchas veces es un día a día, depende de cada mes y de cada semana. En muchos casos ni siquiera el laburante de la cultura le da para pagar un monotributo sin saber si va a poder vivir o no va a poder vivir ese mes. Entonces es un laburo de mes a mes y en muchos casos, no en todos por supuesto, pero sí en muchos, con lo cual es un laburo difícil. Y digo que hay enojo porque si bien algunos han podido acceder a algún tipo de subsidio, que la verdad que no alcanza para nada, porque es cierto, alcanza para muy poco, entienden que se fueron habilitando prácticamente todas las actividades vinculadas al mundo laboral, hablamos, ¿sí? Dejando de lado las cuestiones recreativas. Se fueron habilitando de a poco muchas actividades y que de alguna manera los trabajadores de la cultura y del arte se los ha dejado de lado. Sí. Sin protocolos, sin pensar de qué forma podían volver a ganarse el mango de todos los días. Y ahora se está hablando de la posibilidad de que vuelvan los shows, por ejemplo, o las presentaciones en vivo en algunos restaurantes, en algunos bares o en algunos lugares habilitados para tal fin. Están armando protocolos, más o menos se van a tomar unos 20 días para poder armar protocolos, para ver si puede volver esta actividad. Y volviendo un poco, por eso decía un poco también para charlarlo, fíjate vos cómo algunas actividades que han tenido un fuerte lobby, que son representados por cámaras empresariales, que tienen de alguna manera parte del poder real en la ciudadanía, en Santa Fe, por ejemplo, han podido ir volviendo a sus actividades. Volvió el fútbol, por ejemplo, ¿no? Con protocolos, por supuesto. Volvieron algunos deportes, volvieron distintas actividades. Lo que nunca volvió fue la cultura. Los artistas están desde el mes de marzo sin poder laburar. Sí. Ni siquiera con el takeaway, como pudieron hacer algunos restaurantes. No pueden directamente, porque no estaban habilitados los shows ni en lugares públicos, ni en lugares privados, ni en plazas, en ningún lado. Con lo cual es una situación realmente complicada y a veces uno pretende que la toma de decisiones, que obviamente no es fácil en medio de una pandemia, tenga algo de sentido común y algo de lógica. Si vos te preguntás por qué se extiende el horario de bares de 12 a 12 y media de la noche, la verdad es que nadie sabe por qué. Los empresarios gastronómicos decían, bueno, queremos que se extienda un poco más hasta las 2 de la mañana, por lo menos para poder generar más recambio. ¿Qué genera el recambio? No solamente más trabajo para el local gastronómico, sino que aquellas personas que no encuentran lugar, porque los locales siguen habilitados hasta un 30% de su capacidad, en vez de irse a algún lugar público o a alguna casa a hacer una fiesta clandestina o a reunirse sin protocolos, puedan tener la oportunidad de hacerlo en estos lugares. Entonces se genera quizá mayor recambio, pueden tener más cantidad de gente dentro de estos lugares extendido en el tiempo. Comparto. Ahora, la lógica de la media hora prácticamente no la entiende nadie. Lo mismo pasa con los shows. Hay lugares en Santa Fe que podrían tranquilamente tener 4 o 5 músicos en un escenario con protocolos, con distanciamiento social, o una obra de teatro, o cualquier actividad cultural, y sin embargo no está permitida. La lógica es lo que a veces uno pide que se aplique también, ¿no? Ante la necesidad de algunos sectores que lamentablemente la están pasando muy mal. La novedad es que se están armando protocolos, se van a tomar 20 días más o menos para ver si existe la posibilidad de que vuelvan algunos shows o algunas actividades en lugares privados, sobre todo, además que hay muchos lugares privados que tienen como fuente de ingreso principal este tipo de actividades y que lo gastronómico es un acompañamiento. El caso de Tribu, por ejemplo, que hemos hablado muchas veces tanto con Nico Lombardi como Chengo Altamirano, ¿no? Vamos a ver si finalmente se habilita y si pueden volver a laburar los trabajadores de la cultura.